Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda clase de biología. En esta sesión vamos a ver otro proceso que también involucra al material genético, también involucra al ADN, y me refiero al proceso de transcripción. Hoy vamos a empezar a ver lo que es la expresión génica. Cómo entonces de un gen o de una secuencia de ADN puedo dar origen a una proteína que va a tener una función específica. Por lo tanto, el objetivo de esta sesión va a ser que ustedes conozcan el proceso de transcripción como parte de un dogma de la biología molecular. También vamos a ver qué es el dogma de la biología molecular en un proceso que es más largo, que involucra la síntesis de proteínas, pero que específicamente hoy nos vamos a enfocar en la síntesis de ARN. Bien, les presento el dogma de la biología molecular. Algunos chicos que están en el electivo ya lo conocían. Básicamente es una serie de procesos que va a significar cuando una célula o cuando un organismo está vivo. Básicamente cualquier célula que cumpla estos procesos va a ser llamado como un ser vivo. El primero de ellos, ya lo vimos la semana pasada, es la replicación del ADN. Es básicamente que su material genético pueda seguir perpetuándose en el tiempo en su descendencia. El segundo proceso lo vamos a ver ahora, que es la transcripción, y es el traspaso de toda la información que es útil en el ADN, llevarlo a un lenguaje medio parecido, pero distinto, que es el ARN. Y finalmente, la próxima semana veremos el tercer proceso, que es la traducción, que es básicamente cómo llevamos desde el ARN a una proteína. Entonces, hablemos sobre el proceso de síntesis de proteína. Los genes están en el ADN y los genes pueden ser muy diferentes entre sí. Y no me refiero tan solo a la información que portan, porque evidentemente si yo tengo el gen de la insulina va a ser distinto al gen de la hormona del crecimiento. Si la diferencia que me refiero es que antes de la información que es útil, hay pequeñas secuencias que se llaman promotores que van a estar mediando si este gen se expresa mucho o se expresa poco. En el caso de la figura que les estoy mostrando, evidentemente el gen A se está expresando a una tasa o en un número bastante más alto que el del gen B. Eso significa que probablemente el promotor del gen A está muy activo y el del gen B es más bien simple o pasivo. Puede que hasta el gen B esté un poco reprimido, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que en este momento el gen A se está expresando con mayor fuerza que el gen B. Eso evidentemente va a repercutir en la cantidad de proteína que podemos sintetizar. ¿Ok? Ejemplos de esto en la vida cotidiana, les puedo decir, la melanina es una proteína que nos da el color en la piel. Y normalmente nosotros tenemos un tono de piel más bien claro y puede ser moreno. Pero la gente que es muy morena, digamos negra o de color, tiene la misma proteína, pero la tiene en cantidades que son increíblemente más altas. Y eso hace que en vez de ser medios blanquitos morenitos, sean del color que son. Por lo tanto, no es que tengan un gen distinto al nuestro, lo único que tienen distinto probablemente es que el promotor de ellos tiene una fuerza más grande que la que tiene una persona de piel más blanca. Es solo un promotor. Y recordemos que el promotor no es parte de la información codificante, es decir, es simplemente una secuencia que avisa con cuánta fuerza se tiene que expresar un gen. ¿Ok? Pero para hablar primero, antes de transcripción, veamos lo que es el ARN. El ARN tiene una estructura muy similar al ADN. Espero que se acuerden de ella todavía. Normalmente el ARN es monocatenario. Eso significa que es de una sola cadena. Y tiene principalmente dos diferencias con el ADN. Primero, es que en las bases nitrogenadas cambiamos la timina por el uracilo. Y la otra diferencia es que en la ribosa, en vez de ser una desoxirribosa, que acá carecía de un átomo de oxígeno, el ARN tiene el átomo de oxígeno. ¿En qué también tienen similitudes?
Bueno, tienen sentido. De 5' a 3' de igual manera. 5' fosfato, ahí está el fosfato, 3' OH. En este caso el H no se ve porque se asume que la cadena sigue hacia abajo. Normalmente el ARN es monocatenario, es solo de una cadena, pero en la naturaleza igual se encuentran sobre todo virus que son de doble hebra de ARN. Por ejemplo, creo que el rotavirus, que es un virus que produce la gran mayoría de las enfermedades gastrointestinales en los niños, principalmente diarreas, es un virus de doble hebra de ARN. Bueno, aquí les presento de forma más visual cuáles son las diferencias entre ARN y ADN. Repito, nuestro azúcar, nuestra pentosa, en nuestro segundo átomo de carbono, recuerden que ese es el primero, este es el segundo átomo de carbono tiene un grupo hidroxilo y en el en el ADN tiene un hidrógeno solo. Y es por eso que se llamaba desoxi. Y eso hace que se llame ácido desoxirribonucleico. En este caso, como vamos a estar trabajando solo con una ribosa que se llama, se llama ribosa, el material genético o los nucleótidos se van a llamar ribonucleótidos o el ARN como molécula completa se va a llamar ácido ribonucleico. Acá está la diferencia en la base nitrogenada y fíjense que la única diferencia es que en este átomo de carbono tenemos un hidrógeno y en el ADN tenemos un grupo metilo. Y en verdad es esa la diferencia. El uracilo sigue apareándose con adenina con dos puentes de hidrógeno, conservando la misma distancia que tienen todos los apareamientos entre citosina y guanina. Ok, empecemos entonces con el proceso de transcripción. Como pueden ver en la primera imagen, hay un montón de proteínas. No necesitan aprendérselas. Solo quiero que entiendan que el proceso es bastante más complejo que decir, bueno, parte la transcripción. Lo que sí quiero que entienda es que uno de los promotores más conocidos es la caja Tata. Y se llama caja Tata porque efectivamente dice timina, adenina en el ADN. Esa secuencia es bastante conservada y puede ser reconocida por factores de transcripción. Los factores de transcripción se van a ir uniendo a esta secuencia y van a ir llamando a otras proteínas y a otras proteínas y a otras proteínas hasta que finalmente llaman a este elefante. O al menos yo lo veo como un elefante. Este elefante también tiene un factor de transcripción, pero este elefante, más que ser un factor de transcripción que recluta a más cosas, es la última proteína, es la última enzima que va a entrar en esta cadena porque es la ARN polimerasa. Y si bien usted ya puede darse cuenta, si la ADN polimerasa elongaba para producir ADN, la ARN polimerasa va a elongar para producir ARN. Es algo que suena bastante lógico. Bueno, entonces lo único que quiero que entienda de la transcripción es que los factores de transcripción son los que van a mediar para si este gen se expresa mucho o poco. ¿Ok? Si estos factores de transcripción están activos, van a unirse y van a llamar a cada instante a la ARN polimerasa. Si uno de estos factores de transcripción falta, lo más probable es que este gen no se transcriba. Entonces, insisto, este va a ser el primer nucleótido que vamos a empezar a leer. Los promotores más conocidos como la caja Tata, que aquí está la probabilidad que hay para que río arriba, que significa que está más antes, o sea, está del comienzo, sea caja Tata, es alta. Miren, fíjese, el primer Ta es evidente, es muy probable que esté. El segundo Ta es probablemente menos fácil de encontrar. Pero igual manera, aquí tenemos ta y tt. En vez de ser tata, es tat. Bueno, esto ocurre normalmente 10 nucleótidos antes de que empiece el gen. Y como podrán darse cuenta, no me sirven las dos cadenas. La cadena de arriba no me sirve, porque es la cadena de abajo la que tiene la información. ¿Ok? Si bien ahí arriba dice tata, yo me tengo que enfocar en la hebra que sí tiene la información. ¿Cómo sé que aquí está la información? Porque también podría estar aquí arriba. Bueno, porque el ARN que estamos recién sintetizando está pegado
a la hebra de abajo. Entonces, los promotores se suelen ubicar relativamente cerca del inicio del gen, de la parte codificante del gen, sobre todo en procariontes. Estamos hablando de unos 10 nucleótidos hacia arriba y unos 35 nucleótidos también. Hay otra secuencia que es muy bien conservada como el TTG. ¿Ok? Entonces, insisto, aquí hay dos secuencias que son muy importantes para la transcripción. Se llaman promotores y están río arriba. Insisto, río arriba significa que están hacia o están antes de que empiece el nucleótido número 1. ¿Ok? Siempre se va a llamar río arriba cuando estemos hablando de que está antes. Eh, y obviamente, por descarte, usted entenderá que río abajo significa más hacia donde avanza la transcripción, hacia el final de la transcripción. Bueno, la ARN polimerasa, que debiera ir aquí al medio, obviamente sintetizando el ARN que están haciendo, hace una pequeña horquilla, hace una pequeña separación de las hebras, evidentemente para poder leerla, la que sirve, la puede leer, eh, pero no va a ser una horquilla como el de la replicación, porque la transcripción, como se pueden dar cuenta, no va para los dos lados, va para solo uno. Y además, importa solo una de las dos hebras. Acá les puedo mostrar el diagrama de cómo la ARN polimerasa hace su función. Acá no necesitamos de la helicasa. ¿Se acuerdan de la helicasa? Esta enzima que rompía los puentes de hidrógeno y me ayudaba a separar el ADN. Bueno, en este caso es la ARN polimerasa la que separa el ADN con uno de sus dominios, con este de acá. Entonces, el ADN se separa, se vuelve a entrelazar acá porque en verdad no nos interesa tenerlo separado. Y en esta pequeña horquilla que se alcanza a formar, la ARN polimerasa empieza a tomar la hebra que le sirve, el templado, y empieza a sintetizar el ARN. Recordemos que la síntesis siempre se hace en el sentido 3'. Por lo tanto, partimos en 5 y elongamos hacia 3'. Por lo tanto, mi hebra molde siempre va a tener que partir en 3' y terminar en 5. Esa es la hebra que me va a importar. La transcripción siempre va a avanzar hacia la 5' de la templado, es decir, hacia la 5' de la hebra que efectivamente tiene la información. Y por el tercer hoyito que está por aquí abajo es donde van a entrar los ribonucleótidos para seguir elongando, digamos, el ARN. Entonces, como me interesa solo una de las dos hebras complementarias, lo que podríamos decir es que podemos tener genes tanto en una de las caras, o sea, en una de las hebras, como en la otra. Perfectamente. Lo importante, e insisto, es que siempre la transcripción va a estar orientada desde 3' hacia 5', viéndolo desde la hebra molde, desde 3 a 5. ¿Por qué razón? Bueno, porque recuerden que el transcrito, que es el complementario, va a estar desde 5 a 3. Bueno, esta imagen presenta un pequeño fragmento del cromosoma de Escherichia coli, que es la bacteria como más conocida, más famosa, eh, es como la que más le sirve a los científicos para estudiar bacterias, al menos algún tipo de bacteria. Entonces, esto es lindo y interesante porque con respecto a los genes, es solo una de las hebras las que importa. La hebra complementaria sirve básicamente como para mantener la información. Ahora, si bien es como un acompañante, si en la replicación se comete un error al duplicar la hebra que es complementaria al gen, si aquí se comete un error, por ejemplo en el gen C, si se comete un error en la replicación en la secuencia de la hebra de arriba, luego cuando se sintetice de nuevo la de abajo, se va a cometer la de abajo pero con el mismo error. Y eso puede provocar que el gen C cambie la estructura de la proteína o cambie el transcrito y básicamente probablemente podamos desarrollar una enfermedad o puede que incluso la proteína tenga una mejor eficiencia en su trabajo o puede que no haga absolutamente nada. Bien,
Eh, ¿Cuál es la gracia de sintetizar ARN a partir del ADN? Primero, la gran gracia es que la gran mayoría de los ARNs va a dar origen a una proteína, como ya les conté posteriormente en el proceso de traducción. A esos ARNs se van a llamar ARNs M, ARNM. ¿Por qué esa M? Bueno, de mensajero. ¿Y por qué son mensajeros? Bueno, porque llevan el mensaje de la información del ADN para que sea una proteína. Hay un segundo tipo de ARNs que es el ARNR, que es R por ribosomal, y se va a encargar de ser parte de la estructura y función del ribosoma. Esto lo vamos a entender mejor la próxima clase de traducción. Básicamente, les cuento un poquito, el ribosoma, si va a leer la instrucción de un ARN mensajero, debe tener ARN para poder leerlo. Bueno, ese ARN que él tiene para poder leer mensajeros es el ARN ribosomal. Y finalmente existen los ARNs de transferencia, que sí son ARNs muy esenciales para el proceso de la traducción, porque se van a encargar de reclutar aminoácidos específicos para la síntesis de proteínas. En esta fotografía les muestro cómo ocurren transcripciones, demasiadas transcripciones, en dos genes distintos. Este de acá es un gen, este de acá es otro. ¿Cómo yo sé que son transcripciones? Bueno, porque fíjense, vamos a partir del lugar en donde las cadenitas que van hacia el lado son las más pequeñas. Consideren que la línea entre medio, o la línea que va por el medio, es el ADN. Entonces, aquí comienza la transcripción y los transcritos son chiquititos, pero a medida que avanzamos, perdón, a medida que avanzamos, las cadenas van siendo más largas, más largas, más largas, más largas, más largas, hasta que llegamos a este punto en donde probablemente se termina la transcripción. Y luego aquí comienza otra y avanza, avanza, avanza y los transcritos son más largos, más largos, más largos y probablemente ahí de nuevo la transcripción de este gen termina. Y fíjense que, ¿por qué hay tantas, tantas, tantas como rayitas para los lados? Bueno, cada una de esas rayitas para los lados es un ARN mensajero. Y no tan solo con eso, sino que, ¿cómo se pudo llegar a esto? Es que básicamente salió una ARN polimerasa y detrásito salió otra, y detrásito salió otra, y detrásito salió otra. Por lo tanto, consideren como que en muy pocos segundos, en muy pocos milisegundos, esto está siendo transcrito como 10 veces. Y lo más probable es que este gen sea tremendamente importante para el momento en el que está esa célula. ¿Ok? Lo más probable también es que, y esta foto es mucho más común verla en procariontes. Fíjense que ahí les muestro una animación en donde estas cosas amarillas que le están llegando a esta enzima que está como en verde calipso son los ribonucleótidos. Lo que está entrando por un lado es el ADN y que obviamente sale por el otro en doble hebra. De hecho, prácticamente ni se ve dónde está la horquilla porque está por dentro de la enzima. Pero por el otro lado, que en amarillo, está saliendo una monohebra de ARN. Creo que es un buen GIF. Ok, entonces entendemos más o menos cómo parte la transcripción. Cómo sigue la transcripción, bueno, es cosa de ir diciendo. ¿Qué nucleótido tengo en el ADN? Una adenina, bien. ¿Quién debiera estar aquí? Un uracilo. Bien, pongamos un uracilo, pum, ahora uracilo. Luego, ¿qué sigue en el ADN? Una citosina. Bien, ¿quién es el complemento de la citosina? Ah, la guanina, pum, aquí está, guanina. Y así va. Recordemos sí que estos no son los mismos nucleótidos que en el ADN, porque en el ADN los nucleótidos son desoxirribonucleótidos. En el ARN son ribonucleótidos. Entonces, ¿esto va a seguir hasta cuándo? Normalmente esto puede seguir hasta que el gen termina, ya no hay más información útil, pero evidentemente no podemos gastar tanta energía para que la polimerasa siga y siga y básicamente transcriba todo el material genético del cuerpo humano, o sea, de la célula.
Entonces lo que ocurre es que empiezan a ver secciones muy ricas en G y C, en citosina guanina, y luego empiezan a ver zonas muy ricas en adenina timina. ¿Qué provoca esto? Esto provoca que el ARN que se está sintetizando tome una forma especial que haga caer a la polimerasa. Esto básicamente es por complementariedad en la misma cadena. Como que la misma cadena se hace una doble hebra y como que desengancha a la polimerasa. Por lo tanto, básicamente el ARN es un poquito más largo de lo que debiera haber sido, pero eh, nos aseguramos de que se caiga y no siga gastando energía, ya que la transcripción es un proceso que gasta un montón de energía. Ok, chicos y chicas, Eh, hemos llegado al fin de esta clase. Yo sé que la transcripción es compleja. Esto está en su libro de clases, esto está en YouTube, esto está en muchas páginas. No necesito que se aprendan como los diferentes tipos de ARN polimerasa. No, lo único que necesito es que primero obviamente entienda de qué se trata el proceso, entienda básicamente cuáles son los nombres más críticos, entienda las diferencias entre el ARN y el ADN y que se ponga a prueba en el cuestionario que les voy a subir. Bueno, cualquier cosa, nos veremos en el chat del curso. Pórtense bien, cuídense mucho. Si es que está viendo este video desde YouTube, dele like al video, suscríbase y active la campanita. Cuídense mucho.